El Papa llama a la unidad con los protestantes. Amigos, quiero dedicar un momento para hablarles sobre algunos eventos muy interesantes que han tenido lugar recientemente y que tienen profundas implicaciones proféticas. Vamos a dedicar algunos momentos para ver un video particular que fue publicado hace un poco en Internet. Es un mensaje especial del Papa Francisco a una asamblea repleta de ministros carismáticos y pentecostales. Es un llamado a la unidad para que ellos puedan unirse nuevamente con la Iglesia Católica. Es una invitación para que puedan ser uno, y creo que esto es muy significativo. No vamos a poder mostrarles el video completo. Lo vamos a publicar en el sitio web de Amazing Facts por si ustedes quieren verlo completo, pero me gustaría revisarlos y destacar algunos puntos a los cuales quiero que pongan atención. Continuamos y veámoslo ahora. Creo que Dios me ha traído aquí a esta asamblea de ministros de iglesia en el espíritu de Elías. Déjenme explicarles. Si se fijan cuidadosamente, el espíritu de Elías estaba en Juan el Bautista para hacer volver el corazón de los hijos hacia los padres. Pasemos el video ahí. Ahora, en un momento vamos a escuchar un mensaje personal del Papa Francisco. Pero para mí, algo incluso más interesante es la pregunta sobre quién es este obispo Tony Palmer. Un individuo muy interesante que parece tener una relación personal con el Papa y que ha sido enviado como mensajero del Papa. Él es una especie de mediador. No es técnicamente un católico, sino un anglicano. Él tiene su propio ministerio que se enfoca específicamente en traer unidad a las iglesias. Y no va solamente a esta conferencia de carismáticos, sino que asiste donde quiera que sea posible para unir a las diferentes iglesias. Él hace un excelente trabajo al compararse con el profeta Elías, con el mensaje de hacer volver los hijos hacia los padres y los padres hacia los hijos. Un mensaje de unidad, dejando de lado las diferencias doctrinales. Pueden escuchar y ver qué opinan. Y hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos, para preparar el camino para el Señor. Y sabemos que la profecía siempre tiene un doble cumplimiento. Y sabemos que Elías volverá antes de la segunda venida también. Y entendí que el espíritu de Elías es el espíritu de reconciliación, para volver los corazones los unos a los otros. Esto es muy importante. Sabemos que durante los primeros 1000 años hubo una iglesia que era llamada la Iglesia Católica, y la palabra católica significa universal, no significa romana. Católico significa, si ustedes nacieron de nuevo, levanten la mano si nacieron de nuevo. Son católicos. No quiero profundizar en eso porque tiene razón. La palabra católica significa técnicamente universal. Pero lo que están viendo aquí es en cuidadosos incrementos intencionales, que las distinciones entre católicos y protestantes están siendo derribadas. Sigamos viendo. Toma de vuelta, redime lo que te pertenece. Somos católicos. Y entonces hubo una división al final del primer milenio. Teníamos a los ortodoxos, este y oeste, dos iglesias. Después, 500 años después, tuvimos a Lutero y la Reforma. 3 iglesias en 1500 años. 3 denominaciones, no 3 iglesias. Y entonces, desde la protesta de Lutero en adelante, 33,000 nuevas denominaciones. Ustedes ven lo que está pasando aquí, amigos. Es que él está hablando de la protesta de Lutero, en vez de hablar del movimiento protestante o la reforma protestante. Es una forma de describirlo solo como la rebelión o protesta de un sacerdote descontento. Pero este fue en realidad un movimiento basado en muchas diferencias teológicas. Sigamos viendo. He llegado a entender que la diversidad es divina. Es la división lo que es diabólico. No sé si lo notaron, amigos, pero eso es muy significativo y problemático. La diversidad es maravillosa, es divina, pero la división es diabólica. Vean, eso simplemente no es verdad. No toda la división es diabólica. La Biblia nos dice que la palabra de Dios divide. Es más afilada que cualquier espada de 2 filos. Jesús dijo, no creáis que he venido a traer paz, no he venido a traer paz, sino espada. Pablo nos dice que debemos salir y estar separados. Y cuando los apóstoles en sus días estuvieron firmes en la verdad, hubo una división que tomó lugar entre ellos mismos y la gran iglesia.
Y así, en los últimos días, cuando estemos firmes en la verdad, no vamos a ser llamados solo divisores, vamos a ser llamados diabólicos. Es verdad lo que ustedes decían sobre la gloria. Estoy de acuerdo con ustedes, por supuesto. La gloria que el Padre tenía fue dada a Jesús. La gloria era la presencia de Dios. ¿Qué es la renovación carismática? Es cuando experimentamos la presencia de Dios. Y Él dijo, yo les he dado la gloria que me diste, razón pragmática, para que sean uno. Es la gloria lo que nos une, no las doctrinas. Él dice, es la gloria lo que nos une, no las doctrinas. Bueno, no sé si lo mencioné antes, el obispo Tony Palmer es también carismático. Él habla en lenguas, él apoya eso. Y el movimiento carismático es un movimiento muy interesante, en el cual hay en realidad una forma de espiritualismo que viene a la iglesia cristiana. De hecho, se pone más énfasis en el espíritu que en las doctrinas. ¿Saben? Algo más que pensé que debía compartir en este momento, mientras hablamos sobre quién es Tony Palmer. Él le dijo a la multitud, cuando mi esposa vio que ella podía ser católica y carismática y evangélica y pentecostal y podía ser aceptada en la iglesia católica, ella dijo que quería reconectar sus raíces con la cultura católica. Así que no hay ninguna equivocación sobre cuál es su objetivo. Él dice que su mujer creyó que ella podía hacer todas estas cosas y reconectar con la cultura católica. Este va a ser el objetivo, que todos se reúnan en el mundo cristiano reconociendo la cultura católica. Es la gloria. Si aceptamos que Cristo vive en mí y la presencia de Dios está en mí, y la presencia de Dios está en ustedes, eso es todo lo que necesitamos, porque Dios resolverá todas las doctrinas cuando lleguemos arriba. No se preocupen sobre la doctrina aquí. Vamos a resolver todas las doctrinas cuando lleguemos al cielo. Solo amémonos los unos a los otros aquí. Pero la doctrina es muy importante. Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Cuando Jesús dio el sermón del monte, gente estaba impresionada de su doctrina. Así que, ¿qué hacemos? ¿Vamos a eliminar el sermón del monte porque se supone que solo debemos amarnos unos a otros? Resolveremos lo de la doctrina después. Esto va a ser el mantra que va a oír una y otra vez. Sigamos. Así que la unidad en Cristo es la base de nuestra credibilidad, porque Jesús dijo, hasta que no sean uno, el mundo no creerá. El mundo no creerá y así deberían hacerlo hasta que no seamos uno. La división destruye nuestra credibilidad. Es el miedo lo que nos mantiene separados, porque el miedo en inglés es evidencia falsa que parece real. Es un acrónimo. Miedo, fear en inglés, evidencia falsa que parece verdad, porque muchos de sus miedos están basados en propaganda. Bueno, lo que estamos oyendo realmente aquí es que las enseñanzas de la Reforma Protestante son propaganda que incita al miedo. Así que es malo. No se preocupen sobre estas propagandas. Ok, sigamos. Ahora, ¿por qué es histórico? Porque en 1999 la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Protestante Luterana firmaron un acuerdo que llevó al fin de la protesta. Lutero creía que somos salvos por la gracia a través de la fe solamente. Amén. Una pequeña corrección. No fue solamente Lutero quien creyó esto. Fueron decenas de miles de cristianos dedicados que querían volver a la Biblia. Hus lo creía, Wycliffe lo creía, Tyndale lo creía, todos los grandes reformistas. No fue solo Lutero, pero eso no es todo. La Iglesia Católica creía que somos salvos por obras. Y eso era la protesta. En 1999 escribieron estos juntos. Porque en la iglesia protestante habían muchas salvaciones baratas. Las personas nacían de nuevo, pero no habían frutos. Y porque ni siquiera buscábamos frutos, no era un problema. Porque no era necesario para la salvación y no lo es. Pero es un buen juez si ya eres salvo. Así es que, ¿qué hicieron estas dos iglesias? Pusieron estas dos definiciones juntas. Escuchen, estoy leyendo desde el sitio web del Vaticano Católico. Justificación significa que Cristo mismo es nuestra justicia, en la cual compartimos mediante el Espíritu Santo, conforme con la voluntad del Padre. Juntos, nosotros católicos y luteranos protestantes creemos y confesamos que
Solo por gracia mediante la fe en Cristo y su obra salvífica y no por algún mérito nuestro, somos aceptados por Dios y recibimos el Espíritu Santo que renueva nuestros corazones, capacitándonos y llamándonos a buenas obras. Bueno, esto podría sonar como si fuese solo una protesta de Lutero. Sin embargo, Lutero no protestó en contra de una sola cosa. Él clavó 95 puntos distintos de protesta en las puertas de la iglesia de Wittenberg. Esto está considerando uno de los problemas, pero no es el único problema. Y noten que las palabras, el lenguaje usado en este acuerdo, es muy ambiguo y confuso, porque los católicos estaban buscando palabras con las cuales no tuviesen que renunciar a lo que creían o decir que algo estaba mal con sus doctrinas. Y bueno, no tenemos tiempo para ir a ese tema, pero no es exactamente lo que parece. Esto puso fin a la protesta de Lutero. Hermanos y hermanas, la protesta de Lutero terminó. Es de ustedes. En 1999, esto fue firmado por la Iglesia Luterana, la Federación a nivel mundial. Más tarde, como 5 años más tarde, la Iglesia Metodista a nivel mundial firmó el mismo acuerdo, pero hasta el día de hoy todavía no tenemos ningún protestante evangélico que se ponga de pie y firme esta declaración para concordar con nuestros hermanos y hermanas que somos salvos a través de la fe para buenas obras. Y creo que eso es algo que necesita ser corregido. Pausemos. Así es que él realmente está tirando el guante al decir los luteranos han firmado un acuerdo indicando que la protesta terminó. Los metodistas firmaron este acuerdo. Ahora estamos buscando que los evangélicos y pentecostales afirmen el acuerdo. Así que todos podamos ser uno nuevamente. La reforma ya no es necesaria. Ahora estamos todos en armonía. Ese es un reto para ustedes. Así es que han pasado 15 años desde que terminó la protesta. Y esto puede sonar fuerte, porque desafío a mis amigos pastores protestantes. Si no hay más protesta, ¿cómo puede existir una iglesia protestante? Creo que es fácil para nosotros ver a dónde va esto. La distinción entre protestantes y católicos está siendo desplazada. Este es un movimiento hacia una religión mundial. Esto es exactamente lo que la profecía dice que tiene que suceder antes de que regrese Jesús. El mundo está siendo sacudido en este momento. Solo habrá 2 grupos cuando Jesús regrese. Un grupo tendrá el sello de Dios y el otro tendrá la marca de la bestia. Obviamente, si hay 33,000 denominaciones cristianas, algo tiene que pasar para polarizarlos en estos 2 grupos. Aquí es donde vemos profecías cumpliéndose en estos momentos, amigos. Este es el tipo de declaraciones, estos son los tipos de llamados que serán hechos para reunir a todos juntos en un solo cuerpo, donde no seguimos una doctrina, no seguimos la Biblia. Quizá ahora somos todos católicos nuevamente, pero estamos reformados. Somos católicos en el sentido universal. Ya no estamos protestando contra la doctrina sobre la salvación de la Iglesia Católica. Ahora predicamos el mismo evangelio. ¿Predicamos el mismo evangelio? A menos que haya sucedido cambios radicales desde 1999 que yo no conozca, solo para darles algunos ejemplos acerca de las diferencias distintivas que provocaron la Reforma Protestante. La Biblia enseña que no debemos inclinarnos ante estatuas. Eso dice uno de los 10 mandamientos y la ley de Dios es parte del Evangelio. La Iglesia Católica Romana dice que deberíamos inclinarnos ante estatuas. La Biblia enseña que todos han pecado excepto Jesús. La Iglesia Católica Romana enseña que María fue sin pecado. La Biblia dice que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. La Iglesia Católica Romana dice que María es comediadora. La Biblia enseña que Jesús se ofreció como sacrificio en la cruz, una vez y para siempre. Hebreos 7:27. La Iglesia Católica Romana enseña que el sacerdote sacrifica a Cristo en el altar cada vez que oficia una misa. La Biblia enseña que todos los cristianos son santos y sacerdotes. Efesios 1:1. La Iglesia Católica Romana dice que los santos y sacerdotes son una clase especial dentro de la comunidad cristiana. La Biblia enseña que todos los cristianos deberían saber que tienen vida eterna. 1 Juan 5:13. La Iglesia Católica Romana enseña que los cristianos no pueden y no deberían saber que tienen vida eterna. La Biblia enseña que no deberíamos llamar a ningún líder religioso padre. La Iglesia Católica Romana enseña que podemos llamar a los sacerdotes y al Papa padre.
Y el obispo Tony Palmer es también llamado Padre Tony. La Biblia enseña a no orar en vana repetición. Y aún así, la Iglesia Católica dice que podemos decir el Ave María y el Padre Nuestro en vana repetición. La Biblia enseña a confesar nuestros pecados solo a Dios, que solo Dios puede perdonar pecados. La Iglesia Católica dice que debemos confesar nuestros pecados al sacerdote. La Biblia enseña que antes de que una persona sea bautizada se le debe enseñar el Evangelio y los mandamientos de Cristo, creer y arrepentirse. La Iglesia Católica enseña que pequeños infantes pueden ser bautizados, o si mueren antes serán condenados al infierno. Las enseñanzas sobre el purgatorio, el limbo, oración a los muertos no están en ninguna parte de las Escrituras, sino que son enseñanzas del paganismo. Ahora, hay grandes diferencias teológicamente por las cuales los protestantes murieron. Derramaron su sangre por estos principios de la verdad. Y lo que cree la Iglesia Católica y algunas iglesias ortodoxas, y se supone que debemos decir que la verdad ya no importa, simplemente amémonos. Así es como haremos evangelismo. El evangelismo debe estar basado en la verdad. Puedo ponerme a predicar ahora, pero vamos al video nuevamente. Ahora predicamos que somos salvos solo por gracia a través de la fe. La palabra solo fue la discusión durante 500 años. La palabra solo está ahí. La pueden leer ustedes mismos. La protesta terminó. La protesta terminó. Así es que permítanme orar. Y luego mostraremos el video. Creo que comenzaremos a ver más y más gente siendo llamada a ir al mundo y caminar entre las iglesias en el espíritu de Elías, para volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, para preparar un pueblo para el Señor. Ministros de reconciliación. Debemos poner recursos y energía en el ministerio de reconciliación, tal como lo hacemos con el ministerio de evangelización. O estamos construyendo murallas sin cimientos. Los desafío a encontrar un constructor de puentes y apoyarlo. Y me gustaría hacer esta oración. Si están de acuerdo, pueden decir amén. Esta es la oración de un hombre moribundo. Y cuando sabes que estás a punto de morir, seguro haces las oraciones más importantes. Él dijo, pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Gloria al Padre. Amén. Bien, parte de esa oración de Jesús dice, por supuesto, que podamos ser uno para que estemos unidos. Pero también dice en Juan 17:17, santificadlos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Lo que nos unirá será el Espíritu de Dios, y el Espíritu es la verdad de Dios. Las enseñanzas, sí, esas son las palabras. Nuevamente, Juan 16, el mismo libro, verso 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Es a través de la verdad que tendremos unidad, a través de las doctrinas. Eso es lo que reúne a las personas a medida que nos unimos en la teología de la Biblia, las doctrinas de la verdad. Nos acercamos en Cristo porque Jesús es la palabra hecha carne. No es a medida que nos unimos en un sentimiento, un carisma o un sentimiento de gloria cuando somos bautizados con el don de lenguas. Eso no es lo que acerca a las iglesias. Eso no es lo que la unidad es en realidad. Muy pocas referencias a la palabra de Dios, la verdad, y nos hace libre. Ahora creo que va a mostrar el segmento del Papa. Queridos hermanos y hermanas, discúlpeme porque hablo en italiano. Pero yo no estoy hablando en inglés, sino que voy a hablar no en italiano ni en inglés,
No Italian, no English, but pero carefully. de todo corazón. Now, Ahora, first, I primero think pienso the que la audience audiencia was estaba thunderstruck atónita when they cuando saw vieron al the Papa Pope aparecer come en la on the screen, pantalla, that que it de hecho es el actually is the Papa. Pope. This isn't a letter No es una that's being carta read del from the Papa Pope. que está siendo The leída. Pope El himself mismo is Papa se está specifically dirigiendo addressing específicamente this a la audiencia de conference. esta In fact, conferencia. in the video Dicho message, sea he de says, paso, en "I've el sent mensaje, en my el video, él friend dice, Tony Palmer, envío a mi amigo Tony longtime Palmer, friend, with un this amigo de message." mucho tiempo, con Makes este you mensaje. wonder Hace about que the nos preguntemos sobre la gravitas influencia que that this tiene esta person has persona in en the el Vatican. Vaticano. And if we're Y going to si be vamos a seeing ver more otros in más the en el future. futuro. Y And nuevamente, again, I want to quiero dejar en reiterate claro that que la gran mayoría de los the seguidores greatest part verdaderos of de Cristo no Christ's son true miembros de mi followers are not iglesia. members of my church. I believe that Creo que there hay are cristianos genuine, genuinos y sincere sinceros en Christians muchas in many different denominaciones denominations. distintas. The El Pope mismo himself Papa seems parece like a ser un hombre wonderful man. He maravilloso. Me reminds me recuerda a of mi my abuelo, grandfather. se He parece looks mucho a mi just like abuelo, my en serio. grandfather, really. But, Pero solo quiero asegurarme de I que just nadie want to llegue a make sure pensar that que esto es tan everybody is amistoso y not, cordial. tricked into thinking that this is all as homey and heartfelt as it's being made ¿Cómo to se le appear. hace parecer? It is Es very muy possible posible that que this este message mensaje haya was sido somewhat preparado. scripted, that there were some notes Hubo that were algunas reviewed notas and that que it was revisamos y fueron delivered publicadas extemporaneously, but there was an espontáneamente, outline. pero And so había un this esquema. message, I Así es think, que is este strategic. mensaje, yo creo, es estratégico. Puede haber sido puesto en un teléfono inteligente, por lo cual parece ser algo improvisado. Pero sigamos viendo. È una lingua Es una lengua más più simple semplice y più más autentica. auténtica. Y Questa esta lengua del del cuore corazón es un lenguaje, ha un linguaggio, es una gramática è una especial. grammatica speciale. La Una gramática simple. semplice. Due regole. Dos reglas. Ama a Dios sobre todo y ama al otro, porque Él es tu Ama hermano l'altro perché è tuo y fratello e hermana. la tua sorella. E con Y queste con due estas dos cose cosas, andiamo avanti. seguimos adelante. That is Esa the es la statement declaración that I que oigo hear cuando hago as I do evangelismo en el país evangelism y around the alrededor del country and the mundo. world from other De otros Christians. cristianos They que say, "We don't need dicen, the Ten no Commandments. necesitamos los 10 We don't need the mandamientos, Sabbath." It no is necesitamos true. el The Ten sábado, y es Commandments verdad, are los 10 summarized. mandamientos Love se for God, resumen en love for amor a neighbor. Dios y It's amor in al the heart. prójimo. Está en But el corazón, sometimes pero a those veces statements are esas used declaraciones son to utilizadas diminish para the disminuir la importance of importancia de specifically obedecer obeying God's específicamente los mandamientos commandments. de Dios, So, y while por this is eso, beautiful, si bien esto and es I do hermoso y agree estoy de we acuerdo love con the amar a Lord, Dios love y our amar al neighbor, prójimo, that eso is no not implica to desconocer la dismiss importancia the de obedecer importance of específicamente los specifically 10 obeying the Ten mandamientos. Let's go ahead. Continuemos. Io sono qui con Yo estoy aquí con mi hermano, mi obispo hermano, Tony il vescovo Palmer. fratello Tony Somos amigos de Palmer. años. Siamo amici da anni. Él me ha contado sobre vuestra asamblea, Il vostro de vuestra reunión. convegno, del vostro raduno. Es un placer enviar un saludo. Vi invio un saluto. Un saludo jubiloso Gioioso y nostálgico. e nostalgico. Gioioso perché Jubiloso porque me da alegría que ustedes se hayan reunido para adorar a siete Jesucristo, riuniti per lodare el Gesù único Cristo, Señor, l'unico Signore, y per- para orar al per Padre y e recibir ricevere el lo Espíritu. Questo dà gioia Esto me da perché alegría si vede porque il puedo Signore ver que el lavora Señor in tutto il trabaja mondo. en todo el mundo. E nostalgico Y nostálgico porque sucede en nuestro barrio. succede come nei quartieri fra noi, no? Nei quartieri ci En el sono barrio hay famiglie familias que se vogliono aman y e familias famiglie que non no si se vogliono, aman. famiglie che si uniscono Familias que e se famiglie unen si y separano. familias que se separan. Noi siamo Y un nosotros po', estamos, mi me permito permito la palabra, separados. So, Así es he's que él basically dice saying that I básicamente, greet you, los saludo con alegría. with joy that you're gathered together to Porque worship ustedes se han Jesus. reunido But para I'm also adorar a doing Dios, it pero with también lo hago con nostalgia nostalgia o or melancolía, yearning, as it como would be podría ser translated traducido in del Italian. italiano. Meaning, Queriendo I'm decir, looking back to veo when hacia we atrás were esos one días cuando family. éramos una sola And we need to be familia y one debemos ser family again. una sola The familia emphasis of nuevamente. the message. Ese es el énfasis del mensaje. separati perché Separados I porque peccati ci el hanno pecado separato, nos i nostri separó, peccati. nuestro pecado, i y malentendidos nella a través de la storia, historia. Un largo camino de pecado comunitario. di peccato comunitario. Ma chi ha ¿De quién es la colpa? culpa? Tutti Todos abbiamo tenemos la colpa. culpa. Todos Tutti somos siamo pecadores. Now, Para to mí, me, esta this podría could ser la be declaración de the, subestimación más biggest grande del understatement milenio. of the millennium, that De los 30 a 50 all those millones de 30 to personas que 50 fueron million people that were ejecutadas por la Iglesia executed by the Católica. Catholic Church, this Este was a fue un big gran malentendido y misunderstanding, no and sabemos a we quién don't know culpar. who's to blame. Well, Bueno, I think it's yo creo because que hay there una is gran such a great diferencia divergence teológica. of theology that
por la cual las personas no reconocen la superioridad en la autoridad de la iglesia. Y no creo que hayan cambiado su visión sobre ese punto. Soltanto uno è il giusto, il Signore. Solo uno es el justo, el Señor. Io ho la nostalgia Tengo nostalgia de que esta separación che questa termine separazione y nos dé la comunión. finisca e ci dia la comunione. Io ho nostalgia Tengo nostalgia di quell'abbraccio, de aquel abrazo di qua, del cual nel habla la quale Sagrada parla Escritura, cuando la los Sacra hermanos de Scrittura, José, quando i fratelli di hambrientos, Giuseppe affamati sono andati fueron a a Egipto. Egitto. Ahora el Papa pasa a un discurso que es realmente brillante, hablando sobre un abrazo, en referencia a la historia de José, y mientras habla de la historia de José, asegúrense de entender las imágenes que vienen a la mente de quienes lo escuchan. Está mostrándose a sí mismo y a la Iglesia Católica como José. José, quien fue mal entendido y traicionado por sus hermanos. Pero sus hermanos comenzaron a pasar hambre, por lo que solo José podía darles. Y finalmente tuvieron que arrodillarse ante José, y José terminó siendo el gobernante sobre ellos. Estuvieron separados de su hermano, pero vinieron y lo abrazaron al final. José abrazó a sus hermanos y los perdonó por lo que habían hecho. Así es que ustedes decidirán mientras ven esta pequeña analogía, ¿quién es José en la historia? Per comprare, Fueron a comprar per poter para mangiare. poder comer. Ma andavano Fueron a comprare, comprar. Tenían avevano dinero, i soldi, pero no podían comer el non potevano dinero. mangiare i soldi. E lì Pero ellos hanno trovato encontraron algo más que qualcosa comida. più del pasto. Hanno trovato il Ellos fratello. encontraron a su hermano. Tutti noi Todos nosotros tenemos abbiamo una moneda. dei soldi, soldi La della moneda de la cultura, la soldi moneda de della nuestra nostra historia y tanta riqueza cultural, culturali, religiosa anche y tradiciones diversas. tradizioni diverse. Noi dobbiamo Pero tenemos que trovarci come encontrarnos fratelli con nuestros hermanos. e dobbiamo Tenemos que vivir piangere juntos como José. insieme, come ha fatto Giuseppe. Quel pianto Aquel llanto que finisce, une, el llanto del amor. il pianto dell'amore. Io vi Yo parlo les come hablo fratello. como un hermano. Vi Yo parlo hablo così, así, semplicemente, simplemente, con gioia e con nostalgia. alegría y nostalgia. Facciamo crescere la Dejemos nostalgia, crecer nuestra nostalgia, perché questo ci spingerà a porque trovarci esto nos impulsará a encontrarnos, a abrazarnos y adorar a Jesucristo como el único Señor de la historia. Vi ringrazio Les tanto agradezco tanto por escucharme. per sentirmi. Vi ringrazio tanto Les agradezco tanto por dejarme lasciarmi hablar el parlare lenguaje del corazón. la lingua del cuore. E vi chiedo anche Y un quiero favore, pedirles un favor, di pregare per que me, oren por perché mí, porque ho necesito bisogno delle de sus vostre oraciones. preghiere. Io prego, Yo oro por ustedes, farò, lo voy a hacer, ma io ho pero mi bisogno sueño delle vostre preghiere. es vuestra Pregare oración. al Signore Que oren al perché ci Señor unisca para a que tutti. nos una a todos. E avanti, Vamos, siamo seamos fratelli, hermanos, démonos ci diamo espiritualmente spiritualmente este abrazo e lasciamo y dejemos que el Signore Señor termine la obra que Él finisca ha l'opera comenzado. che Lui ha incominciato. Perché Porque esto es un milagro. El milagro de la unidad ha comenzado. Dice un escritor italiano, Manzoni, famoso, dice esta frase en una novela. Un hombre simple del pueblo dice esta frase. Dice questa frase. Nunca supe que el Señor haya comenzado un milagro sin terminarlo bien. Senza finirlo bene. Lui Él va a finirà terminar bene bien questo este milagro de la unidad.
Bueno, amigos, intenté dejar al Papa hablar sin interrupciones porque pensé que era importante que ustedes vean esto y no hay mucho que yo pueda agregar. Hay un llamado a que nos abracemos los unos a los otros, un milagro de unidad. Que nosotros sequemos nuestras lágrimas juntos, que somos todos hermanos. Este es en realidad un llamado a los protestantes para volver al hogar. Dicho sea de paso, cuando los hermanos de José lo encontraron, ellos terminaron trasladándose a Egipto, donde José estaba. Dejemos que termine la idea. Yo les pido su bendición y al mismo tiempo los bendigo. De hermano a hermano, un abrazo. Gracias. Tony, gracias, Señor. Vamos, el hombre nos pidió que oremos por él. Oh, Padre. Bueno, el pastor Kenneth Copeland toma la palabra. Él fue un discípulo del mismísimo Oral Roberts. Él es uno de los ministros carismáticos más importantes en Norteamérica. También es un predicador sobre prosperidad, muy conocido. Es interesante que el pastor Kenneth Copeland y el Papa Francisco ambos tienen 77 años de edad, ambos pertenecen a la misma época. Ante este salón lleno de... Estos no son solo laicos, estos son líderes, son ministros en el movimiento carismático. Escuchan el mensaje del Papa, se ponen de pie, aplauden, levantan sus manos y piensan que esto es maravilloso. Parece ser que ellos están abrazando lo que les ha pedido el Papa. Continuemos. Padre, nosotros respondemos su petición. Y como nosotros sabemos cómo orar por Él, no hacemos más que concordar con Él en su búsqueda en su corazón. Por la unidad del cuerpo de Cristo. Nos reunimos en la unidad de nuestra fe. Bueno, esto me parece como que él está concordando con lo que dijo el Papa. Nos reunimos en la unidad de nuestra fe. Solo quería dejar esto claro. Sigamos. Así, Padre, todos nosotros en este momento, de acuerdo a la Escritura, sabemos cómo orar, como lo hacemos. Oramos por Él en el Espíritu. Lo recibimos, declaraciones del Espíritu Santo. Recibimos oraciones de fe. Recibimos, Señor, recibimos palabras que no nos pertenecen. No veo ningún ejemplo en la Biblia de Jesús orando de esta manera. Jesús dijo, hablarán nuevas lenguas. Él se refería a que los discípulos, de manera sobrenatural, se les daría la habilidad de hablar en lenguajes que no conocían o habían estudiado anteriormente con el propósito de predicar el Evangelio a las personas que hablan esos idiomas. La delgo plumo meno teleaskepe. Fe folo pumamama e tel clemene kido. Copolo maia tale endole como meste stelo clofai lebo le camana. Bramande kirko poma bles do boskire teleketo le kabakla nena maklo mahala largero che le veno. Breto steski manetelo. Kerebana, palo como pole che tu le stindo do le cava. Stek la fora batili e kille come calaraga. Oh, hallelujah, 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 glory, glory, glory. Thank you, Father, thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Tony, trae tu teléfono y ven aquí.
Quiero que grabes en video un mensaje de vuelta. Ven aquí arriba. Y hagámoslo hacia este lado para que él pueda ver a toda esta congregación. Entonces ahora, esta es en realidad una idea brillante para propósitos de mercadotecnia. Kenneth Copeland dice ahora nos gustaría enviar un mensaje personal de vuelta al Vaticano, de vuelta al Papa. Tendré que viajar al Vaticano nuevamente. Mi querido Señor, mi querido Señor, gracias desde el fondo de nuestros corazones. Todos estos líderes representan literalmente decenas de miles de personas que lo aman y creen en Dios junto con usted, y como respuesta a su petición, acabamos de orar por usted y junto a usted, y lo hicimos en el Espíritu. Y creemos que recibimos, de acuerdo a las palabras de Jesús en Marcos 11:24. Por tanto, os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Nuestro deseo, Señor, junto con usted, está en el 4º capítulo del libro de Efesios. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Gracias, Señor. Nosotros te bendecimos. Recibimos tu bendición. Es muy, muy importante para nosotros. Y nosotros te bendecimos con todo nuestro corazón, y te bendecimos con toda nuestra alma, te bendecimos con todo nuestro ser. Y te agradecemos, Señor. Agradecemos a Dios por tu persona. Y todos nosotros declaramos juntos: sé bendecido. Una vez más, todos juntos. Sé bendecido. Amén. 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 Aleluya. Ken, tendrás que ir al Vaticano. Lo haré. Esto es disponible. Alabado sea Dios. Entonces, el obispo Tony invita a Kenneth Copeland a venir al Vaticano. Será interesante ver que eso ocurra y cómo resultará eso. Además, no creo que alguien puede negar que ellos parecen abrazar el mensaje del Papa por la unidad. Ellos dicen: aceptamos tu bendición y queremos bendecirte. Se hará la voluntad de Dios. Tony, muchas gracias, Señor. Has bendecido este lugar esta noche. Les dije que nunca lo olvidarían. Yo les digo en este momento, el cielo está asombrado con todo esto. Oh, gracias, Dios. ¿Saben lo que me llama la atención? Cuando comencé el ministerio hace 47 años, esto era imposible.
Es correcto. Él reconoce cuánto han cambiado las cosas desde que él entró al ministerio, porque los carismáticos y los pentecostales eran muy protestantes. Y ambos enseñaban que la bestia de Apocalipsis en ese tiempo era la Iglesia Católica. Las cosas han cambiado radicalmente. Ustedes pueden ver eso en blanco y negro en sus enseñanzas. Bueno, amigos, me gustaría concluir leyendo algo para ustedes. Y me gustaría sugerir que realicen un estudio adicional. Esto es del capítulo 35 del libro El conflicto de los siglos, y juzguen ustedes si la profecía está siendo cumplida. Los protestantes consideran hoy al romanismo con más favor que años atrás. En los países donde no predomina y donde los partidarios del Papa siguen una política de conciliación para ganar almas, se nota una indiferencia creciente respecto a las doctrinas, que separan a las iglesias reformadas de la jerarquía papal. Entre los protestantes está ganando terreno la opinión de que, al fin y al cabo, en los puntos vitales las diferencias no son tan grandes como se suponía, y que unas pequeñas concesiones de su parte los pondrían en mejor inteligencia con Roma. Tiempo hubo en que los protestantes estimaban altamente la libertad de conciencia, adquirida a costa de tantos sacrificios. Enseñaban a sus hijos a tener en aborrecimiento a Roma y sostenían que tratar de congeniar con Roma equivaldría a traicionar la causa de Dios. Pero, ¿cuán diferentes son los sentimientos expresados hoy? El conflicto de los siglos, página 541. Amigos, hoy en esta profecía se ha cumplido tal como lo han escuchado. A la luz de todas estas cosas que están sucediendo, ahora sé por qué el Señor nos ha ayudado a salir adelante durante 3 años y medio y producir un importante DVD de 90 minutos. Este es un docudrama que Amazing Facts ha lanzado recientemente, titulado Revelación, la novia, la bestia y Babilonia. Y si lo ven, entenderán por qué estos asuntos son tan importantes y qué tan cerca estamos del tiempo final. Pero quiero enfatizar para concluir que este es solo un importante acontecimiento más en las profecías. Aún falta mucho por acontecer que necesitas entender. Pero incluso conocer todos los detalles de las profecías no nos salvará. Necesitamos tener una relación personal diaria con Jesús, que esté basada en su verdad y su palabra. ¿Están estudiando la palabra? ¿Caminan con el Señor? Es la verdad la que los hará libres, amigos. Necesitamos orar para que si hay cualquier cosa que estamos reteniendo, que está impidiendo realmente nos entreguemos por completo a Jesús, tomar nuestra cruz y seguirle, que elegimos hacer eso hoy. ¿Se han preguntado alguna vez cómo será cuando las profecías se cumplan? ¿Qué más pueden esperar que mensajes personales del Papa a los protestantes? Creo que estamos viendo estas cosas acontecer en este momento.